Muy buenas noches, distinguidos compañeros, honorabilísimo profesor David Santana Mejía, demás personas que estén viendo este contenido. En el día de hoy nos encontramos en la materia de informática forense, TSI 302, y vamos a analizar un poco sobre el trabajo realizado sobre la investigación sobre normas y guías que regulan los procedimientos de informática forense. Dentro de esta investigación, se han tomado algunos ejemplos de las normativas y regulaciones más conocidas dentro del ámbito de la informática forense, entre ellos la ISO IEC 27037 del 2012, con revisión de 2012, la ISO IEC 27042 del 2015, la NIST 800-202, la NIST 800-101 en su revisión número 1 y la NIST 800-86. Cabe mencionar de que estas partes reguladoras, lo que vamos a estar analizando son los procesos que los componen, las características esenciales y veremos si existen algunas ventajas o desventajas que sean claras de mencionar. Mi nombre es José Manuel Bonilla Echevarría, en caso de que no lo haya repetido anteriormente, y para mí es más que un placer estar explicando un poco sobre este trabajo. Para empezar, lo que nosotros podemos observar aquí es que este trabajo lo que cuenta es con la introducción que procedo a explicar un poco, y es que nosotros sabemos de que los dispositivos electrónicos y el Internet se han convertido en el núcleo de la comunicación a nivel global, transformando la manera en la que el ser humano se comunica y interactúa y almacena información. Nosotros ya desde hace mucho tiempo hemos visto de que tanto los ordenadores, teléfonos, dispositivos que hemos podido utilizar en diferentes apartados de nuestra vida, se han convertido de lo que era la suerte de simplemente aparatos de información con la capacidad de darnos acceso a diferentes fuentes de información dentro del Internet, a lo que es hoy en día un terreno fértil para todo tipo de acción vituperable y ponzoñosa. Eso quiere decir de que son ilegales. Como siempre, es claro recordar de que donde está el bien está el mal y aquí empiezan los procesos forenses que se encargan de, una vez cometido cierto acto delictivo, ahora lo que bueno, acto delictivo de daño a una empresa, sistema o contra el Estado, ya lo que hay que hacer es recopilar información y pasar esto a bueno, a procedimientos jurídicos o administrativos que determinen cuáles van a ser las consecuencias para los eh, creadores, sea del crimen, o sea, de los perpetradores del crimen, y sí tienen que hacer algún tipo de reposición. En los antecedentes establezco los siguientes considerandos de la misma forma que funciona una ley, y es que la creciente sofisticación de delitos y crímenes de alta tecnología ha provocado una necesidad imperiosa de establecer marcos normativos y metodológicos que enriquezcan y unifiquen criterios de la informática forense, considerando que la ausencia o el pobre cumplimiento de procedimientos estandarizados merma la confiabilidad e integridad de los procesos forenses, resultando en invalidez jurídica o el comprometimiento de investigaciones enteras. Considerando también que la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología ofrece un marco regulativo frente a delitos cibernéticos, mas no añade procedimientos o guías detalladas para la recolección, preservación, interpretación o presentación de la información. Estos considerando, se ha dado la siguiente investigación. Hoy toca ver estos estándares de seguridad o, bueno, estándares normativos relacionados a la informática forense. El primero que vamos a estar revisando es el ISO IEC 27037 y voy a ser un poco claro, no voy a tratar de resumir todos los estándares, sino los que más me han llamado la atención y los que más considero importantes, aunque claro, cada uno guarda cierto nivel de importancia. El primero es el ISO IEC 27037-2012, que vemos de que establece directrices para las fases de investigación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital potencial. La normativa busca mantener la integridad y autenticidad de los datos que sean obtenidos, afianzando su admisibilidad en un proceso judicial o administrativo. Lo que yo quiero mencionar aquí es que esta normativa y varias normativas, además de esta, lo que tratan de darnos son criterios generales, universales, que son aplicables para un sinnúmero de contextos y un sinnúmero de situaciones. Es decir, se nos da la oportunidad de conocer más o menos cuál es
el proceso de seguimiento que uno le tiene que dar a casos de investigación forense o de la normativa que usted se esté leyendo. Ahora bien, lo que no suele provocar o lo que no suele proveer son herramientas específicas o procedimientos muy específicos y detallados, porque la idea es de que esto sea altamente aplicable. Estas son recomendaciones sobre cómo se tiene que llevar a cabo el proceso, pero no de qué forma o con qué herramientas. En el caso de la informática forense, no nos va a decir si utilicemos un sistema operativo tal, si utilicemos otro. Lo que nos va a recomendar a lo máximo es que en casos donde pueda ser verificable la información, pues que así sea. Para procesos forenses se hace énfasis en la participación de personal calificado para conducir búsquedas. Eso es uno de los pilares fundamentales para poder entender que estas normativas también reconocen la parte del error humano. Es decir, un profesional puede equivocarse. Por eso es de que para conducir estas búsquedas, lo más valorable es de que quienes estén trabajando dentro de ellas sean personas altamente capacitadas. Parte del análisis preliminar también incluye hacer énfasis en la fragilidad de los componentes que son sujetos a investigación en los procesos forenses. Y es que la información que podemos obtener de diferentes dispositivos puede ser vulnerable a violaciones de seguridad, a destrucción, a corrupción y demás, e incluso a desaparecer, por lo menos de la manera eh, estándar que nosotros sabemos. Hay que tratar de que en los procesos de recolección el cumplimiento de procesos y de requisitos profesionales pues se lleve a cabalidad específicamente para eso. Y en casos de pérdida de información o que la información se vea alterada de alguna forma que sea pues inevitable, eso tiene que ser altamente documentado. Nosotros tenemos las fases y es que antes de ello uno tiene que reconocer de que en una investigación forense se tiene que asegurar primero que la información sea auditable. Aquí dice que sea verificable por entes externos. Es decir, no es solo los profesionales que estén trabajando con el caso, sino que cualquier auditor o persona que tenga las suficientes capacidades para hacer una revisión de los procesos que estamos haciendo, pueda saber con exactitud más o menos qué es lo que estamos realizando al momento. Y esto se logra a través de la documentación paso a paso de cada una de las partes del proceso que estamos realizando. Se tiene que garantizar la repetibilidad, que eso lo voy a corregir ahora, que está mal escrito ahí, repetible puse, usando las mismas herramientas y factores aún después del examen original. Con repetibilidad lo que queremos hacer es que los resultados que se obtengan de diferentes estudios o de diferentes exámenes a la información que estemos analizando, pues sean reproducibles en igualdad de resultados y condiciones. Es decir, que los resultados no varíen. La información, aparte de tener repetibilidad, tiene que ser reproducible, que es lo que estaba mencionando aquí, y justificable. Cada método, cada decisión que se tome respecto a un caso, desde cómo se procesa la información, los procesos de recolección que se toma y que se omite, tiene que ser documentado con el hecho de que se pueda reconocer la calidad del reconocimiento o del peritaje realizado. La identificación entonces es la primera fase que aquí se nos explica y es que la evidencia digital puede encontrarse en formas físicas o lógicas. En formas físicas es cualquier cosa que pueda ser tangible, es decir, que podamos tocar, que podamos sentir, que podamos ver, pero principalmente que podamos presenciar. Aquí ustedes ven una representación de una parte física que es un disco duro. A esto le siguen una SSD normal, una computadora completa también, un pendrive, es decir, una USB, lo mismo, un CD, un disquete, todo lo que sea para guardar información y que sea presencial, pues lo podemos utilizar. En apartados digitales también nosotros podemos eh, constatar toda la información que nosotros podamos ver o representación virtual de los datos por un medio físico. O sea, la forma física es la interpretación de información por un medio físico, es decir, ese medio en específico. La forma lógica es la representación virtual o digital de los datos, pero que claro, ocupa un medio físico porque no se almacena en la nada. En esta fase de la investigación de la escena se requiere la investigación de la escena en búsqueda de activos físicos y digitales, además de categorizarlos por orden de volatilidad. Nosotros sabemos de que la volatilidad quiere mencionar el lapso de tiempo o
tendencia que tienen los datos a desaparecer, a ser alterados o a borrarse después de cierto tiempo o ante ciertos cambios, como puede ser el consumo energético. Dígase que una computadora esté encendida y que esté apagada, claro que va a modificar algunos sectores de información porque la RAM, que es una información de acceso aleatorio, pues tiene que borrarse. La recolección incluye que una vez identificados los dispositivos con posible evidencia digital, los primeros responders o DFR y los DSS deben decidir si procede a recolectar o adquirir los datos según las circunstancias. Todo proceso de recolección o de omisión de datos tiene que ser pues grave, pues altamente documentado, sea a través de la parte eh, sea, a ver, sea desde el proceso inicial, que es el retiro de la información, es decir, que se tome un dispositivo, que se tome un banco de datos, así como el empaquetado y la preservación. Vamos a continuar el proceso de adquisición. Nosotros tenemos que consiste en crear copias digitales verificables de la evidencia, por ejemplo, un disco completo, particiones o archivos específicos y documentar rigurosamente los métodos empleados. Es decir, lo primero es de que puedes obtener una computadora de una escena del crimen o de un lugar donde se esté haciendo una investigación, pero eso no significa de que con esa misma computadora, con ese mismo disco y con esa misma parte de archivos digitales, se va a proceder a hacer todo lo que es la prueba y todo el testeo, porque pueden corromperse. Por eso es que se hacen procesos de clonación, se hacen procesos de copiado, donde se transmite la información de una memoria a otra, en donde sí se pueden realizar diferentes pruebas. Y esas sí pueden ser corrompidas porque en caso de que pase cualquier error, simplemente hay que hacer una copia nueva. Igual, aún así, la adquisición y el proceso de creación de copias verificables, de copias digitales verificables, que dependiendo de la normativa pueden ser una, dos o tres, requiere de que también se analicen los datos en cuestión de que se pueda garantizar de que ambos dispositivos, es decir, el original y el de la copia, pues posean los mismos metadatos para cada archivo, es decir, de que la información no pueda ser alterada, asegurarse de que no sea alterada. La preservación aborda la conservación de la evidencia digital para mantener su integridad. Lo normal es evitar lo que son crímenes como el tampering o spoliation, que en el caso del tampering es malversar la información en sentido de que la modifiques, de que la tomes, lo que sea, y el spoliation de que es de que tú evites de que se realice un proceso legal a través de la destrucción o el borrado de la información, desde el inicio de la investigación hasta su recolección y análisis. Mostrar que no existe modificación en los datos. Las ventajas y los beneficios están dentro de que en la parte de los beneficios, la estandarización es universal. Al ser parte de un marco reconocible mundial, los procesos son homogéneos en múltiples jurisdicciones y cuerpos forenses. Esto es lo básico. La hizo en casi todas sus versiones y sin tener que meternos en la parte de informática forense, sino en cualquier otra, incluso hasta en alimentación, porque y eso no solo es tecnología. Trata de establecer un marco que sea universal y que pueda ser aplicado en diferentes tipos de contexto. En el caso de la industria alimenticia, el mismo procedimiento que se puede aplicar para carnes, quizás se puede aplicar para granos, maíz, lo que sea. La cosa es que, claro, ¿tienen requerimientos específicos cada uno? Sí. ¿De que se pueden aplicar más o menos procedimientos parecidos? También. En este caso, también mencionar de que aún con esta salvedad que acabo de hacer, todo está sujeto a las regulaciones locales, es decir, la República Dominicana tiene ciertos requisitos, Estados Unidos tiene ciertos requisitos, la Unión Europea tiene ciertos requisitos sobre manejo de información, sobre retención de la información, así que se propone un modelo que es universal y que es estándar, pero que con las regulaciones y los procedimientos locales pues puede ir variando y no hay ningún tipo de problema. Lo importante es de que sea aplicable y que sea reconocible. Véanlo como un formato APA. Todos los trabajos suelen ser diferentes, pero el formato APA lo que hace es que sean reconocibles y que sean estándares todos y cada uno los que se realicen dentro de ese modelo. De modo de que uno puede ubicarse en cualquier trabajo realizado bajo ese formato
sin necesidad de perderse ni de tener que dilucidar tanto qué es lo que se está viendo. El énfasis en la integridad y la autenticidad, eso es otra parte, porque esta normativa se enfoca principalmente en la credibilidad técnica, que es un aspecto que muchas veces se omite. Véase de que a veces los profesionales de seguridad de la información lo que siempre es hacker, 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 y lo mismo, pero es que aquí nosotros hacemos procesos de recolección de información, de reporte, y estos tienen que ser validados y tienen que tener cierto grado de credibilidad, y con cierto grado me refiero a bastante. Desventajas: el carácter generalista, no cubre análisis o presentación de la información y la carencia de mecanismos de validación. O sea, aquí todo esto que puse, en realidad se puede definir en una sola cosa, pero yo para hacerlo más largo, para, para decir que hice 24 páginas, lo hice de esta forma. O sea, que esto no tiene mucho sentido, porque la idea es un carácter generalista, sí, que no hayan cosas bastante específicas también. Esto lo que da la oportunidad es que cada caso pueda ser manejado con herramientas diferentes. Eso para algunos puede ser un pro, para algunos puede ser un contra. Esta normativa también tiene que ser adjunta a otras que son complementarias a ella y que sirven como continuación. Y esta misma norma también sirve como un preludio o como una precuela ante otras normativas que hablan de otras partes que aquí no se mencionan, pero que en ellas no se habla de lo que aquí sí. ¿Se entiende? Pueden repetir el video 100.000 veces si quieren. Carencia de mecanismos de validación es lo mismo. O sea, se ofrece de que en los procesos de auditoría y verificación externa aquí no son debatidos ni explicados. Es decir, se habló de que la información puede ser auditable, pero para las personas que quieran auditar la información, pues no se describe más o menos qué es lo que hay que hacer. Aquí podemos ver algunas guías para la toma de decisiones. Por ejemplo, nos dice factores a ser considerados en en la recolección o adquisición. Para eso se lee la subcláusula 5.4. Si la decisión es hacer la recolección, entonces se pasa a lo siguiente y es la siguiente pregunta. Si el dispositivo está encendido o no. Si está encendido, se hace se observa esta subcláusula, colección de dispositivos digitales que estén encendidos. Si no, pues se mira la que están apagados. ¿Sabes? Si la decisión es hacer una adquisición, pues entonces que se entienda de que eso tiene diferencias, pues lo mismo. O sea, si está apagado, si está encendido, pues se observa. Las aplicaciones prácticas, en este apartado, la idea es ser claro, de que no hay que explicar tanto de aplicaciones prácticas porque es lo que yo digo. Todo proceso de análisis forense requiere el uso de normativas o guías que establezcan criterios específicos a seguir. Para la ISO 27037-2012, la base es clara. El uso práctico se basa en afianzar la confiabilidad y profesionalidad de los trabajos realizados, un pilar fundamental en cualquier investigación judicial o administrativa respetable. Todo el que sabe de derecho, todo el que más o menos entiende ese tipo de temas, sabrá de sobra que la información requiere cierto nivel de criterio, que sea neutral, con rigor científico, que sea demostrable, que sea reproducible. Todo eso es una misma base que se aplica 10.000 veces y eso se puede aplicar en cualquier ejemplo que usted quiera. Después tenemos la 27042-2015, que es la normativa que puede resumirse como una continuación argumental de la 27037-2012, la cual poseía ciertas carencias referente a la fase de análisis e investigación. En palabras más formales, esta norma establece lineamientos para el análisis, interpretación, documentación y presentación de evidencias digitales. O sea, es todo lo que carecía la otra, esto lo tienes. ¿Son continuaciones? Pues sí. Excelente también. Que una no tenga la otra, pues simplemente te la lees y ya, hermano. La gente se queja mucho. Aquí nosotros tenemos diferentes fases. La de la investigación, que es definir una estructura base del proceso con el objetivo de destacar la importancia, la trazabilidad y el registro meticuloso de cada acción. Eso es, pues, redundante. El análisis, que en pocas palabras refiere a la capacidad del profesional de iniciar el proceso de investigación siempre sobre copias certificadas o verificables, nunca sobre la original. Las herramientas por utilizar deben ser certificables o verificables, así como el proceso de registro, el cual debe constatar procedimientos, resultados y justificaciones. Los modelos analíticos, que cambia en un análisis estático y un análisis en vivo, son cosas que son muy diferentes. En la interpretación, que es el escenario en el que se transforman apartados puramente técnicos en conclusiones forenses oficiales.
A partir de datos digitales se deben inferir hechos conservando, claro está, la neutralidad y el rigor puramente científico. Esto lo mencioné anteriormente, aquí me adelanté un poco, pero bueno, la idea es sencilla. Tenemos datos digitales, datos que de por sí pueden parecer inconexos, pero lo que tiene que hacer el profesional es crear enlaces, crear uniones, crear conexiones, de modo de que podamos entender de una manera más clara cómo se relaciona un hecho con un perpetrador y cuáles pueden ser las motivaciones detrás de la misma. El reporte describe los estándares para redactar informes técnicos y judiciales, que eso es algo que se pueden ver en otras materias también de informática forense. La competencia que establece todo análisis que debe ser ejecutado por profesionales competentes y la pericia. Hubo una parte que creo que no mencioné, que creo que vamos a ver más adelante, creo que está después, pero bueno. Esta normativa, en forma resumida, es una continuación estructural de la ISO 27037-2012 y esto cubre las carencias notables, que esa es su ventaja. Y realmente no entendí tanto la parte de ventajas o desventajas, porque en realidad todas se pueden complementar. Lo bueno es que son complementables en su gran mayoría, o sea que no hay mucho problema con que una no tenga algo, porque la otra simplemente es aplicable. Las desventajas, encontrar fuentes de investigación sin gastar dinero para encontrar información relevante sobre estas y muchas otras normativas es simplemente extenuante. El profesor publicó algunas, pero eso no significa de que todas sean fácilmente accesibles. Por eso incluso este documento va a carecer de referencias bibliográficas. ¿Por qué va a carecer de referencias bibliográficas? Porque la gran mayoría lo que hacen son resúmenes que, por Dios, yo no voy a tratar de hacer un resumen. O sea, el resumen lo estoy haciendo yo, hacer un resumen de un resumen, eso es una estupidez. Después tenemos la NIS 800-202 y es que esta guía describe el procedimiento para poblar un dispositivo móvil como parte del proceso de evaluación de una herramienta forense móvil o de un dispositivo móvil. Fue concebida para ser utilizada dentro del marco del proyecto Federated Testing, aunque también puede emplearse para la preparación de dispositivos en otros enfoques de prueba. Aquí la idea es de que la información dentro de dispositivos móviles suele ser de carácter, pues, variable. Y transferir esto de un dispositivo a otro, pues, puede ser un poco más difícil. Entonces, los objetivos esenciales de esta guía son brindar directrices sobre cómo poblar e insertar datos de prueba en un dispositivo móvil para su uso en pruebas de herramientas forenses, pero estas pruebas de herramientas forenses son homologadas y son puramente, pues, simuladas. Orientar la selección de elementos a datos a incluir, garantizando así la eficacia y validez en el proceso de evaluación. Las ventajas aquí están enumeradas y las desventajas también. De esa voy a pasar un poco porque esta no me ha llamado tanto la atención. O sea, dije que eran las principales, sí, pero de hecho, cuando se ponen a leer muchas veces, a veces pueden ser un poco más carentes, cuanto a lo que yo recuerdo. Después tenemos la NIST 800-101 en su revisión número 1, que establece un marco técnico y metodológico para la recolección, preservación, examen, análisis y presentación de la evidencia digital procedente de dispositivos móviles. Para mí, este fue el documento que más me interesó leer, principalmente por la calidad y cantidad de información que se puede constatar sobre dispositivos móviles de antigua generación, que es lo que dicen como dumb phones, feature phones, las famosas flotitas esas de antes, que lo que saben es, lo que se puede hacer es llamar gente y lo mismo. Se nos muestran esas diferencias contextuales importantes, algunas partes más, y esta guía, aparte de ser extremadamente completa en términos teóricos y técnicos, también muestra un fuerte dominio en contexto de toma de decisiones. Véase el siguiente diagrama. Vamos a analizar qué es lo que dice. Esto es un tree genérico o un árbol de toma de decisiones. Si existe urgencia, pues se procede. O sea, si es sí, eso es verde, no es rojo. Si el dispositivo está desbloqueado, pues lo que se procede es, si requiere, pues, entrenamiento, lo que sea, se procede en técnicas de aislado, como el modo avión y demás, se extrae la data, se necesita más data o no se busca más data, pues en este caso el proceso está pues completado. En caso de que no esté, de que el dispositivo no esté desbloqueado, pues se contacta a un experto. En muchos casos se contacta a un experto, pero en ese caso es usted. Yo voy a proceder de esa parte. Las ventajas es que las que yo digo es desarrollo teórico, práctico y normativo sólido.
El documento es gráfico a la hora de mostrar jerarquía de diagramas e información, se explica de manera completa el proceso de investigación, adquisición, interpretación y reporte. Las desventajas: carece de herramientas específicas para realizar ciertas actividades, y eso es lo que yo llevo constatando desde la noche, desde el trabajo completo, y es que todas esas normativas lo que tienen es un problema de carencia de herramientas específicas que se utilizan para endilgar ciertos apartados de la investigación. La aplicación práctica, que esta es la última que voy a definir, es que todo hecho delictivo suele contener un dispositivo informático involucrado. Esto es una constante, una variable y un axioma desde que nosotros comenzamos a utilizar los dispositivos electrónicos de una manera más estándar. En el contexto actual, ese dispositivo informático suele siempre ser un móvil, porque los móviles se encuentran en casi todos los escenarios, son aparatos portables dedicados exclusivamente a la comunicación, mensajería, fotografía y otro tipo de multimedias, y por tal motivo no hay que explicar tanto cuáles son los usos prácticos de esta normativa ni las que tienen que ver con la parte móvil. Al igual, ya para finalizar y para cerrar, que vamos unos 30 minutos de demostración, y es la NIST SP-886, que está titulada como la Guía de Integración de Técnicas Forenses dentro de la respuesta a incidentes, que es un documento que proporciona un marco metodológico para incorporar la ciencia forense digital dentro del proceso de respuesta a incidentes informáticos. En tal, su esencia se radica en transformar la investigación post-incidente, usualmente reactiva y desorganizada, en una función estructurada, planificada y técnicamente rigurosa. No hay que explicar tanto. En estos capítulos uno puede ver las distintas fuentes de información digital que ya estamos hasta el hastío de observar, que esos son los archivos almacenados, los sistemas operativos, tráfico de red, aplicaciones, registros del sistema, eh, cómo funcionan la MBR, la tabla de acceso de archivos. Todo eso se explica con extrema profundidad. Para mí, las ventajas son que se institucionaliza la informática forense como parte integral de la respuesta a los incidentes. Eso es la superación de visiones fragmentadas o improvisadas que solía caracterizar a la informática forense como un proceso de investigación sencillo o que tenía que ver más con la parte policial. Aquí esto se introduce en respuesta a incidentes en escenarios totalmente corporativos. Entonces, ya la desventaja, como la demás guía la mayoría, la información técnica es faltante en muchos casos. Pongo desventajas porque en realidad se puede argumentar incluso que lo sean, porque al fin de cuentas son normativas y esas normativas son principalmente recomendaciones, más no guías paso a paso. La comparativa final, aquí tienen, que la van a poder observar, el cuadro comparativo que hemos realizado, que he realizado. Cada norma, su guía está descrita, los objetivos principales, por ejemplo, el de la ISO IEC 27037, que es los procesos de adquisición, preservación de evidencias digitales, garantiza integridad y validez jurídica, su estructura general, la aplicabilidad, las ventajas y las desventajas. Aquí hay algunas que son bastante genéricas. O sea, no es problema mío, es problema de ChatGPT. No, mentira. Ay, esa parte debería ser incluso más automatizada, porque ¿quién quisiera ponerse a hacer eso? ISO IEC 27042-2015, y aquí las demás relacionadas con el NIST. Y ese es el trabajo que estamos presentando el día de hoy, unas 24 páginas, algo bastante sencillo, diría yo. Así que nada más por agregar, muchísimas gracias por observar este video.